Está de regreso Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, a quien le digo, ministro, agradecida por que venga hasta esta montaña que tanto queremos y desde donde queremos hacer el mejor de los periodismos. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que siguen el streaming en Piedra, Papel y Tinta. Y tiene que saludar también a los nuevos amigos y amigas de Detrás de la Verdad Televisión. Así es, a todos los amigos que van a seguir Detrás de la Verdad, el emprendimiento de Junior Arias. Felicitarlo por ese emprendimiento y un buen inicio de mes, ¿no? Que estamos también comenzando nuestro mes de septiembre, que sea uno con muy buenas noticias, que haya mucha prosperidad y para mucho bienestar todos. Para todos los bolivianos. Ministro, en nuestro país, en esta región, confiamos en el agradecimiento que hacemos a la Pachamama. Hay mucha fe en el agradecer y en desear también que la tierra nos siga dando, como nos ha dado el año pasado, nos siga dando salud, nos dé estabilidad, nos dé prosperidad. ¿Han hecho algo ustedes o usted, ministro, en lo personal? ¿Arma una mesita? ¿Tiene fe en este agradecimiento a la Pachamama en agosto? El Ministerio de Economía, la Dirección Administrativa ha organizado una mesita en el mes de agosto y de seguro que hay mucha fe, mucha esperanza que la Madre Tierra siempre te vaya acompañando y otorgando todos estos beneficios, porque es importante que, como dice nuestro presidente, salgamos adelante, y creo que con el empuje de todos vamos a ir mejorando nuestra economía, reconstruyéndola, y bueno, en el ministerio se ha hecho este tipo de actividad. Para todas las amigas y amigos de Detrás de la Verdad TV y de este Piedra, Papel y Tinta de La Razón Plus, al ministro, primero los últimos datos de la economía. Ministro, entiendo que ustedes en el gobierno tienen siempre una mirada optimista en función de con quién uno se compara, ¿no? Hablamos en los medios este último tiempo de nuestra deuda. Según información oficial de su ministerio, el nivel de la deuda externa ha disminuido en 90%, en función de lo que se tenía en el periodo de los gobiernos neoliberales, pero creo que hay que compararse no solamente con los gobiernos neoliberales, hay que compararse con los últimos gobiernos, con el gobierno de Evo Morales, hay que compararse con nosotros desde el año pasado, ¿no? Porque a veces el tipo de comparación nos puede hacer subir mucho las expectativas y tenemos que ser cautelosos en un momento de mucha crisis económica en el mundo, de una desestabilización, de inflación, de guerra, de cambios en la geopolítica. Prefiero ser más cauta. ¿Cuán optimista está usted, ministro, y cuánto cuidado tenemos que tomar con las comparaciones? Ahí, Claudia, hay que ser taxativos en decir que nosotros nos guiamos por los números, ¿no? No tenemos, digamos, un espíritu de optimismo no fundado, ¿no? Pero siempre también con cautela. Hay que explicarle también al pueblo boliviano que podemos hacer las comparaciones contra cualquier periodo, pero uno de los que es relevante y que yo me acordaba cuando estaba en colegio, y luego en la propia universidad, era nuestro elevado nivel de endeudamiento externo. En el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, este nivel estaba cercano al 99% del Producto Interno Bruto. De hecho, los ministros de Hacienda o de Finanzas viajaban al Club de París a buscar cada vez condonación o tipo de mejora, ¿no? En los pagos, una mejora en bajar esa cantidad de pagos que se tenía que hacer. Ni hablar de las dictaduras, ¿no? Donde hubo también un festín. Ahí fue un proceso acumulativo del periodo dictatorial de Hugo Banzer Suárez y que obviamente estuvo en la época del neoliberalismo, también hay que señalarlo. Ahora tenemos un nivel de endeudamiento
que comparado con el tamaño de la economía es aproximadamente de 28,9%. Mucho más bajo, aquí se lo podemos mostrar a la población para que vea que el manejo respecto a otras gestiones realmente eran realmente preocupantes, porque salió en un periódico El Deber, porque así no, hombre, no tengo ningún problema. Ellos dijeron que el nivel del endeudamiento era el más alto de Bolivia, pero en niveles, 12.690 millones de dólares. ¿En la historia de Bolivia? En la historia, pero también hay que señalar que tenemos el stock de capital más alto de la historia, el nivel de PIB más alto también de la historia, entonces el nivel de población más alto de la historia, el nivel de pobreza más bajo de la historia, el nivel de desigualdad más bajo de la historia. Pero hay un parámetro que es fundamental. Estados Unidos es un país con una enorme deuda, lo mismo China, es decir, no es un pecado endeudarse. Claro. Tiene que haber, sin embargo, un parámetro para ver hasta dónde puedo yo endeudarme. ¿Cómo estamos respecto del PIB? Aquí muestro, respecto al tamaño de la economía, hoy tenemos un nivel de endeudamiento de 28,9. Ese es el nivel de endeudamiento respecto al tamaño de la economía. Fíjate aquí, Claudia, en el año 88 teníamos un nivel de 99,1 respecto al tamaño del PIB. Y de seguro que años anteriores en la época de dictadura este nivel era también elevadísimo. Las métricas, Claudia, que tiene que saber el pueblo boliviano es de que si tú superas un nivel, digamos, del 50%, ahí podría empezar a preocupar el nivel de endeudamiento. Pero ahora tenemos un nivel que está por debajo de esa métrica. El otro parámetro, ministro, es ¿para qué nos endeudamos? Es como en una familia, si me endeudo para hacer el segundo piso de mi casa o para hacer la obra fina de mi departamento, es mucho más justificable que endeudarme para irme de vacaciones a la playa, ¿no? ¿Para qué nos estamos endeudando? El endeudamiento externo que tiene el país es destinado a inversión pública. Generalmente nosotros en el balance fiscal generamos un pequeño superávit que al mes de junio está por el orden del 0,6%, lo vamos a mostrar. Ese ahorro lo llevamos a la inversión, pero de seguro no alcanza eso, entonces tenemos que recurrir a financiamiento interno y externo. Aquí está. Tenemos un balance fiscal a junio de 0,4 positivo y un balance corriente positivo de 3,2, superávit, al mes de junio, en las finanzas públicas. Estos recursos son destinados ¿a qué? A la inversión, pero de seguro que no alcanza ese ahorro, tenemos que prestarnos, recurrir a endeudamiento externo, que es destinado a generar proyectos productivos. Por ejemplo, nuestras plantas separadoras de zinc, nuestras plantas de biodiesel, está el proyecto del Mutún, que ya nos va a entregar una importante producción en el mes de enero, nuestras primeras barras de acero hechas en Bolivia, con hierro de nuestro cerro del Mutún, y proyectos agropecuarios y de industrialización química básica, farmacéutica. Entonces, todo eso es destinado a proyectos productivos de infraestructura también, las carreteras que sirven para mejorar la productividad del sector privado. Entonces, queda claro que la asignación, como tú bien dices, es importante. ¿En qué se destina? El endeudamiento en sí, como actividad, no es mala, pero si eso es destinado al consumo corriente, al gasto rutinario, pues ahí llega a ser una mala idea. Entonces, queda claro para nosotros en la política fiscal, se orientan estos recursos para la inversión y generación de mayor capacidad productiva del país. Ministro Montenegro, para todos nuestros amigos y amigas, ¿qué es? ¿Cómo explicar en facilito el déficit fiscal? ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es un balance entre los ingresos versus los egresos, ¿no? Cualquier agente económico,
Cuando tus ingresos son mayores a tus egresos, hay un ahorro, un superávit. En cambio, cuando hay un ingreso menor a tu egreso, tiene que financiarlo alguien, ese es un déficit. Y el déficit requiere que alguien financie eso. Así es. ¿Estamos en Bolivia con déficit fiscal? Por el momento no. Hasta junio no tenemos déficit, pero en nuestro programa fiscal financiero sí, porque vamos a, generalmente en el segundo semestre es donde se aprieta más la inversión pública, sí se va a requerir para los desembolsos de ya proyectos que están licitados, carreteras que tienen que pagarse y que requieren en este momento estos recursos. Entonces en Facilito es una comparación entre lo que te llega contra lo que sale. Perfecto. En Facilito también, ministro Montenegro, ¿qué medidas básicas van a aplicar para reducir este déficit fiscal? Bueno, medidas como mejorar la recaudación tributaria. Se han hecho fiscalizaciones importantes en el Servicio de Impuestos Nacionales, que nos ha permitido generar unos ingresos adicionales. El gasto público se ha reducido, vemos en el SPNF que este gasto ha ido disminuyendo. Eso es austeridad, ¿verdad? Sí, pero hay que mirar en qué partidas hay que hacerlo, ¿no? Y obviamente esto nos está permitiendo en estos momentos tener un colchón, pero también hay que ser claros acá que hay un elemento que es la subvención, que nosotros lo estamos asumiendo para que en Bolivia se tenga una estabilidad de precios. Y eso nos está permitiendo ser la economía de la región con menor inflación y menor en general y menor inflación de alimentos. No obstante, repito, la mayoría del déficit fiscal es explicado por el gasto que hacemos en bienes de capital, en inversión, en mantenimiento de infraestructura y aumento de la capacidad productiva del país. Acaba de mencionar la palabra inflación, que es una palabra clave en estos momentos porque es un síntoma que está preocupando en la región, en Estados Unidos, en China, en el mundo. ¿Qué me dice de la inflación y nuestra capacidad de mantenernos con esta cifra baja en medio de una tormenta de la que no estamos excluidos, ¿no? Mañana puede llover fuerte y nos puede mojar, ministro. Bolivia ha sido considerada por varios estudios externos como una de las economías que mejor se va a adaptar en términos de resiliencia a este escenario catastrófico que está viviendo en el mundo actualmente, con una elevada tasa de inflación, ya economías declarándose técnicamente en recesión. Nosotros seguimos creciendo, tenemos una tasa de inflación controlada, en este momento al mes de julio 1,6, y respecto a otras economías, si vemos la inflación respecto a otras economías, Ecuador, que es la que menor inflación después de Bolivia, es la que nos sigue, ¿no? 3,1, sí, el doble de lo que tenemos nosotros. Brasil 4,8, esto es a julio, a la mitad del año. Brasil 4,8, Perú 5,4, Paraguay 6,7, Uruguay 6,9, Colombia 8, Chile 8,5, otros países ya con dos dígitos. Los casos, sí, argentino y venezolano son más preocupantes. Y la inflación de alimentos también es la más baja. ¿Y por qué? Porque aplicamos un esquema de subvenciones a la producción de alimentos con insumos que dotamos a los productores de alimentos baratos, y eso lo cubre EMAPA. Ministro. Eso es un elemento importante. Y la subvención a los hidrocarburos, que en la parte agropecuaria es importante para reducir costos y que esto no se traslade al bolsillo de las familias. Ministro, he escuchado decir a actores de la empresa privada acá en este programa que el contrabando es un elemento clave también para bajar las cifras de inflación. ¿Cuál es su posición? El contrabando en la canasta, primero bajamos, pero la canasta del IPC, que tiene 390 productos, es el elemento que hay que explicarle a la gente, que cuando esta canasta va variando,
va suscitándose el incremento de los precios. Hay bienes que suben su precio, otros que se mantienen, otros que bajan, y no podemos explicar esta menor inflación exclusivamente por el contrabando. Hay también producción nacional que permite que la inflación esté baja. El tomate, ¿quién no consume tomate? Entonces, si este producto estuviera aumentando de precio, pues tiene una incidencia importante. El transporte, que no entiendo en qué sentido el contrabando ayuda a que el transporte esté fijo. Entonces, no podemos establecer de que por el contrabando la inflación esté controlada en Bolivia. Entonces, habrá algunos productos, pues el mayor contrabando es en cerveza y no creo que sea el producto más importante de la canasta familiar. Entonces, aquí hay que ser claros en el sentido de decir de que si hay algunos productos que entran de contrabando, no pueden ser la explicación fundamental de esta baja inflación. En todo caso, es una política de subvención que, repito, hacemos a insumos claves para la industria de alimentos, a la industria agropecuaria. Ministro, tenemos una mesa de economía para que vea que sí nos interesa en este Piedra, Papel y Tinta. Hacemos una mesa de economistas, invitando a economistas, actores de la empresa privada, legisladores. Usted está más que invitado a Gracias. Estos intercambios. Y uno de los temas recurrentes es el acceso a la información, de las cifras, no solamente para ejercer nuestro derecho de acceso a la información como ciudadanos, como especialistas, sino también para ir determinando los diagnósticos que se hacen en instancias regionales, ¿no? Para poder medir las tasas de crecimiento, sea del Banco Mundial, sea de instancias más ligadas a la región, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo estamos con la transparencia, con el acceso a la información? ¿Cuándo vamos a tener los datos del PIB para el segundo semestre del Índice Global de Actividad Económica? Que entiendo que esto depende del INE. ¿Cómo estamos con la información pública, ministro? A ver, hay que explicar a la población, Claudia, que el Instituto Nacional de Estadística tiene un calendario para ciertas variables económicas y sociales, como la tasa de desempleo, el mercado laboral o comercio exterior, y para algunas no las tiene, pero sí debería sacarse en un tiempo, digamos, prudencial. En relación a tu pregunta concreta del Producto Interno Bruto, he hablado con el ministro de Planificación y él me comenta que en esta semana va a ser pública el PIB al primer trimestre, entonces va a estar publicado para toda la población, y las semanas que vienen otros indicadores de la actividad económica real. Porque entiendo que de estas cifras salen los diagnósticos también, vuelvo al Banco Mundial, CEPAL, ¿no es cierto?, para proyectar escenarios. Entonces, esta publicación ya va a estar disponible para la población. Y en el caso de las cifras fiscales, nosotros tenemos al día la publicación, tenemos al mes de junio la publicación de las cifras del sector público, así que está ahí disponible. Entonces, en términos de transparencia, el INE tiene que cumplir ese calendario, el Ministerio de Economía otorga esta información de forma periódica. Considero que están ahí los elementos para que los analistas puedan informar, y de hecho el otro día ha habido un coloquio en un colegio de economistas de esta ciudad, una presentación con información que he visto que ha estado ahí disponible, la han utilizado para reflejar el informe, y de algunas variables incluso al mes de junio, julio de este año, así que la información está ahí disponible para que se puedan hacer los análisis respectivos por las entidades y estudiosos que quieran utilizar la misma para sus diagnósticos. Vamos a volcar la página y vamos a hablar de oro si es, plata no es. Abre las cortinas y verás cuánto oro exportamos, qué hacemos con ese oro, por qué lo exportamos. He visto hoy en La Razón, en La Razón Papel,
una información sobre el oro para los interesados. Hoy en la página A4, las ventas de oro marcan un récord y llegan a los 1.613 millones de dólares a julio. Hemos avanzado muchísimo en la venta de oro, un oro que va esencialmente a India, el 81%, tengo entendido, se va a India, y esto, según algunas instituciones, nos permite hablar de un buen ingrediente para la economía. Sin embargo, también se recomienda el mantener el oro, porque realmente hoy el oro vale oro. He hablado con algunos inversionistas en algunas entrevistas, y frente a esta incertidumbre mundial, que si el dólar, que si la moneda china, que si el euro, los inversionistas dicen oro. Hermanito, hermanita, cómprate oro. Aunque lo tengas en una cajita, el oro vale oro. Y resulta que nosotros estamos exportando oro a India. Al mismo tiempo se recomienda comprar oro. De hecho, hay una propuesta de ley sobre la gestión del oro para que nuestro oro vaya a reforzar y consolidar la musculatura en el Banco Central. Oro sí es, plata no es, ministro. Bueno, el oro es un activo muy importante desde décadas, siglos, ¿no? Milenios, ¿no? El oro siempre ha sido considerado como un activo importante por la humanidad. Debe ser el único activo que no tiene un pasivo, ¿no? Y detrás. Y es utilizado por los bancos centrales como un activo de reserva, ¿no? Nosotros tenemos una producción aproximada de 50 toneladas año, y como tú reflejabas ahí en la publicación de La Razón, es una de las exportaciones, valor de las exportaciones más importantes que tiene en este momento el país, y que de seguro también creemos que es importante que pueda ir a reforzar nuestras reservas internacionales. Pero no es ese oro el que lo utilizamos directamente. Este oro tiene que ser refinado. El que se obtiene, digamos, de la explotación es el oro doré, así se llama, pero el que el Banco Central al final del día necesita para sus reservas es el oro monetario, ¿no? Un oro refinado con una pureza de ley extraordinaria. O sea que hay un valor. Hay un valor agregado. Que hay que... Entonces, pero la materia prima de seguro es este oro doré, que, como tú bien decías, hay un proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para que el Banco Central pueda adquirir y pueda también gestionar este activo internacional de manera, como lo hacen todos los bancos centrales del mundo. Los bancos centrales tienen la capacidad de comprar, vender, hacer operaciones financieras internacionales con este oro, de tal manera que se pueda manejar el portafolio de nuestros activos internacionales de manera adecuada. Y justamente este proyecto de ley le permite a los que puedan producir este oro vendérselo al Banco Central con facilidades impositivas. Entonces, de tal manera que entregando este oro en una situación competitiva, permitirá a los productores de oro obtener mayores ingresos, pero también al Banco Central poder gestionar estos recursos, primero refinándolo para que refuercen nuestras reservas internacionales. De seguro hay muchos bancos centrales que en este momento pueden estar acumulando oro, que es un activo que generalmente sube de precio cuando hay mayor incertidumbre, cuando hay noticias malas en la economía mundial. Siempre el precio del oro se va a una buena cotización porque es el activo de refugio, ¿no? Como tú bien señalabas. Y entonces se hace importante que para el Banco Central haya la oportunidad de gestionar estas reservas, especialmente el oro, de una manera adecuada. Antes de irme a las importaciones y exportaciones, que es un tema clave también en la economía, quiero
hacer referencia a las reservas, las famosas reservas que recuerdo que en los momentos de crisis Gonzalo Sánchez de Lozada andaba preguntando a los economistas ¿en cuánto están las reservas? ¿En cuánto están las reservas? Es importante y hay quien señala desde la economía también que el descenso de nuestras reservas ya está llegando a un punto muy preocupante. ¿Qué dice usted? La disminución de las reservas ha sido en un menor ritmo del que había hace años atrás. Incluso en el 2020 hubo una caída de las mismas por varios factores, uno de ellos puede ser los políticos, pero ahora tenemos una menor disminución. ¿Por qué? Porque ha habido una gestión por parte del Banco Central para que esto sea posible. Adicionalmente, si hubiera tenido que caer al ritmo que caía en años anteriores, es posible que el nivel sea muy bajo. Pero hoy tenemos un nivel de reservas que nos permite tener 5 meses de importación, eso es algo importante. La métrica señala que 3 meses de importación debería ser el nivel que debería tener un Banco Central de Reservas. Nosotros tenemos mayor a ese ratio, a ese umbral, así que no deberíamos alarmarnos en términos de lo que están queriendo señalar estos otros analistas, ¿no? Adicionalmente, nuestro nivel de desembolso ha sido menor, de tal manera que ahora con los proyectos de ley que se están aprobando para desembolsos de entidades multilaterales, eso van a ir a reforzar las reservas. Argentina en este segundo semestre nos va a pagar mucho más por nuestro gas, entonces son elementos que hay que considerar en el balance de lo que significa nuestra gestión de las reservas, que también son utilizadas para la importación de energéticos. Entonces, en el balance global tenemos un número que es mucho menor a lo que estaba cayendo las reservas, y en un ambiente, fíjate Claudia y pueblo boliviano, que es un escenario de alta incertidumbre en el mundo. Entonces, ¿cómo se explica que esta caída sea menor en este escenario de alta volatilidad e incertidumbre y caídas hayan sido mayores en otros escenarios no comparables con este, o de menor drasticidad en términos de incertidumbre y volatilidad? Entonces, creemos que la gestión que está haciendo el gobierno nacional es la adecuada. Estamos siempre velando porque este nivel sea el razonable para atender las importaciones y todo lo que requieren los agentes económicos en la economía nacional. Hablando de importaciones, hay también una noticia en cuanto a la sustitución de importaciones. ¿Por qué hay necesidad de ejercer políticas en este sentido? Por varias razones. Una, porque si tienes todas las materias primas y se ve que la logística en los mercados internacionales, aquel paradigma de las ventajas competitivas que ahora te restringen, hoy ya no hay una seguridad de que muchos de los insumos te puedan llegar, hace de que tú puedas proveerte estos mismos insumos básicos para producir ciertos bienes esenciales. Entonces queda claro que deberíamos ir por esa dirección, pero también para no utilizar esas reservas y adicionalmente porque te genera empleo, producción. ¿Qué quiere decir? Si me da algún ejemplo, ¿cómo vamos a proceder? Por ejemplo, cuando un país importa champú o crema de enjuague, ya muchas personas, ya sus ingresos medios utilizan en su consumo estos todas las mañanas. Entonces, eso, si es importado, el volumen de consumo de eso nos va a requerir en el futuro más reservas. Por supuesto. Cuando aquí podríamos utilizar y hacer una industria basada en la glicerina, que nos permita generar este mismo tipo de productos y ir mejorando la calidad y ahorrar reservas, generar empleo y producción. Le hacía la pregunta porque en verdad mi pregunta es si piensan hacerlo desde los mecanismos puramente estatales
o van a ir de la mano con la empresa privada, porque cuando hablamos de una sustitución de importaciones, a mí se me ocurre que deberían ir más de la mano el Estado y el mundo privado. Bueno, es una combinación de ambas cosas, Claudia, porque, por ejemplo, las plantas de biodiesel es un emprendimiento estatal. Claro. La planta FAME, que ya se va a firmar la licitación en estos días. En la planta HBO, que va a ser un emprendimiento estatal, conjuntamente con nuestro programa Sí Bolivia, que ha formado 1.261 millones de bolivianos y ya se han entregado 1.181 millones de estos recursos. Recuérdenos lo que es el proyecto Sí Bolivia, el plan. Exactamente, este proyecto que partió con 911 millones para sustitución de importaciones a una tasa del 0,5%, por no decir cero, con un fondo de garantía y condiciones, digamos, inigualables para claro. Otro tipo de crédito. Son créditos, exacto. Pero que sustituye importaciones y nos permite industrializar. Ya se ha otorgado a más de 8.900 operaciones. De esas 8.900, sector privado, 8.800 son casi el sector microproductor, microempresarios, hay mediana empresa, gran empresa, y ahora estamos colocando 1.300 millones de bolivianos más. ¿Para qué? Para reforzar este Sí Bolivia, y va con créditos para el sector privado. Entonces, es una conjunción de esfuerzos, tanto donde se unen ahí el sector privado tomando este crédito con este incentivo, y está el sector público con este tipo de también emprendimientos de inversión pública para sustitución de carburantes, que es uno de los... El otro fuerte es la parte de importación de agroquímicos, que también ahí debería también el emprendimiento privado, y hay uno en Santa Cruz que le va muy bien y que va a ir ampliando esta capacidad. Entonces, de seguro va a recurrir al Sí Bolivia para lograr generar este ahorro de divisas, mayor producción, mayor empleo, y a la larga no ser dependientes. La clave es eliminar esa dependencia, porque cuando tú eres dependiente, aunque tengas los dólares también, y si no hay la producción y si no hay quien te abastezca, aquí empiezan a haber problemas. Cuando una economía, y lo decíamos la vez que vine anteriormente a tu programa, tiene energía, agua, alimentos, como un trípode virtuoso, esa sociedad puede sostenerse y mantenerse en el tiempo. En la medida que alguna de estas vaya fallando, como le ha ocurrido a la misma Europa, que un elemento como la energía no estaba totalmente garantizada, sí, queda en descubierto, ¿verdad? Algo que me queda claro también es que la energía del desarrollo del país no puede estar concentrada en el gobierno central. La energía del desarrollo parte también por un desarrollo departamental, y tenemos todos los colores de los departamentos en el país. Creo que hay que hacerle también un diagnóstico a la ejecución presupuestaria de cada departamento. ¿Es esto importante? ¿Y cómo vamos en las ejecuciones presupuestarias de los departamentos? Es importante el nivel de desempeño, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos subnacionales. Ahí están las gobernaciones y los municipios, que vuelquen todos sus esfuerzos a la inversión pública. Y el gobierno central los está apoyando con el FARIP, que es el Fondo de Reactivación a la Inversión Pública, el FOSIP, que es un fondo de recursos que son concursables por parte de los municipios. Ahí se ha puesto 1.500 millones en el FOSIP y 2.000 millones en el FARIP. Estos son recursos que apoyan la inversión pública con los gobiernos subnacionales. Entonces, ¿cómo estamos con las gobernaciones? Si separamos municipios de gobernaciones, ¿cómo están las ejecuciones de las gobernaciones? Bueno, en la parte de la inversión pública hay gobernaciones que tienen un desempeño no muy prolijo, más flojo, y otros, digamos, mucho mejor. ¿Por qué no agarramos las dos puntas? A ver quién está mejor, quién no tanto. Bueno, Chuquisaca sabemos que está muy bien en inversión pública, en su ejecución.
respecto, digamos, a Santa Cruz, que es una de la más baja ejecución en inversión pública. ¿Tiene una cifra? Está cercana al 10% en estos instantes. Esperemos que, porque estas cifras también se ven al 10 de cada mes, esperemos que el mes de agosto haya hecho mayor inversión el gobernador para por lo menos regalarle algo a su departamento. Septiembre, Santa Cruz está de aniversario. Y por eso se le ha exhortado a que haga más inversión el gobernador de Santa Cruz y que siga el ejemplo de otras gobernaciones como las de Chuquisaca, donde se ha hecho realmente un mejor esfuerzo, porque hay que reconocer que el golpe de Estado ha dejado a los gobiernos subnacionales en números rojos, no han tomado las medidas adecuadas en esa etapa y han partido con una mochila pesada. Es ahí donde se ha dado cuenta el gobierno central el año pasado de que tenía que apoyarlos. Están estos dos fondos, los pueden utilizar y de seguro que también merece que hagan sus ajustes en sus finanzas públicas los gobiernos autónomos departamentales como los municipales para volcar el mayor ahorro de recursos a la inversión pública. Hay otro tema, ministro Montenegro, que también hemos tratado en nuestra mesa de economistas y es la subvención. La subvención que le produce más de un dolor de cabeza al Estado, la subvención a la gasolina, al diésel. Recuerden, un momento del gobierno de Evo Morales se suspendió esta subvención y ardió el país, y recordamos en esta misma mesa que Evo Morales tuvo que retroceder en su medida. Yo les pregunté acá a los especialistas, concretamente a un ex ministro, Horst Greve, y él decía, hay dos formas, o de golpe, de shock. Claro, de golpe, como ya se hizo en algún momento en Bolivia, de golpe, pero conteniendo, ¿no es cierto?, los márgenes de protesta, conteniendo el retorno, o de a poquito, y él decía al final, acá por las condiciones tiene que ser de golpe, pero de golpe haciendo acuerdos. No sé si este momento es para de golpe o de a poquito, y al final no supimos tener una salida en este momento. De golpe, de a poquito, no movemos nada. ¿Qué hacemos con la subvención? Hay que también tener total claridad. El gobierno nacional, en este ambiente de volatilidad e incertidumbre, no va a generar un esquema de esa naturaleza. No es el momento adecuado de plantearlo. Lo importante es la sustitución de importaciones. Ese es un elemento que primeramente se tiene que obtener y se tiene que solucionar, la dependencia. Posteriormente se analizará si hay una subvención estratificada, se verá en el futuro eso, pero en estos momentos es claro que se tiene que primero priorizar la sustitución de importaciones. Y fíjate, Claudia, los gastos que hace el gobierno en un elemento clave como la salud, ¿no?, donde gastamos más de 3.200 millones de bolivianos solamente para la estrategia contra el COVID. El gobierno nacional va a hacer todos los esfuerzos para que el bienestar de los bolivianos, políticas de estabilización, se vean reflejadas en el bienestar de los bolsillos de los bolivianos. Y ese es el esfuerzo que hace, y que sin duda no es nada, como tú bien señalabas, fácil, pero de hecho este momento de incertidumbre y volatilidad de ninguna manera es el momento de plantear una suspensión de las subvenciones. En todo caso, el Fondo Monetario, viendo las experiencias seguro de Bolivia, ha aconsejado que más bien los gobiernos hagan y apliquen esquemas de subvenciones. Será en otro momento en el que habrá que hacer el análisis. No es este
el más adecuado para plantearlo. Seguro estos economistas que tú has invitado lo ven como un problema pendiente, pero no es el momento adecuado de sacar un paquete a lo neoliberal, ¿no? Donde metes el shock y sálvese quien pueda. Sin embargo, no es adecuado ese tipo de... Hay que hacerlo, si se hace, hay que ver en su momento, hay que ver las condiciones, pero previamente hay que resolver el problema fundamental, que es la dependencia. Ahí hay que ir generando elementos de sustitución de importaciones. Sin embargo, sí ha sido un momento adecuado invitarlo, ministro Montenegro, para hacer un retrato de lo que está sucediendo ahora en la economía y contribuir así al debate que a veces se distorsiona en los medios de comunicación. Intentamos tener voces plurales y su presencia acá era más que obligatoria para nosotros. Muchas gracias, ministro Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, por estar con nosotros en este 1 de septiembre y inaugurar una nueva cara de este Piedra, Papel y Tinta junto a Detrás de la Verdad Noticias. Gracias, ministro. Yo soy el agradecido por el espacio a Piedra, Papel y Tinta y a DTV. Deseamos los mejores augurios a este emprendimiento conjunto en la parte periodística, y vamos a estar nosotros siempre apoyando en términos de mostrar esta información al público, al pueblo boliviano, y también que se den cuenta que en otras partes del mundo la situación económica es angustiante, y aquí estamos generando un esquema de estabilidad y de bienestar con el esfuerzo del pueblo boliviano, que ha votado por el presidente Luis Arce, David Choquehuanca, y le otorga este elemento de sostenibilidad y estabilidad económica. Muchas gracias.